Здравствуйте, товарищи. Bienvenidos a su programa Por Otros Medios. En esta ocasión comenzaremos a hablar sobre el autor más famoso de la teoría dialéctica sobre la guerra, sobre Clausewitz. Un vistazo en el buscador de Google ofrece una idea meramente cuantitativa de la importancia fundamental de la obra de Karl von Clausewitz, Krieg, de la guerra, cuyo libro tercero en este podcast. El lector encontrará más de 1 millón de entradas o referencias en los top hits de Google. Obviamente no todas son muy relevantes. El nombre del autor sí que tiene más de 400,000 hits en Google, es decir, búsquedas enormes y links respecto a de la guerra en el idioma castellano por Clausewitz. De estas cuestiones elementales podemos llevar a la primera conclusión, que es la obra sigue despertando un gran interés. La segunda sería la discusión sobre su significado, incluido todos los idiomas que no son el español, ya que la mayoría de estas discusiones se hacen en foros en inglés y en alemán. Esto confirma muy prontamente que se pasa a los portales más informativos y recoge una gran cantidad de trabajos sobre la obra militar y el del pensador prusiano, el cual nació en 1780 y falleció en 1831. Hay un sitio web con su nombre y .com. La escuela de mandos de las actuales Fuerzas Armadas de Bundeswehr son algunas de las fuentes que se toman, pero la literatura en español sí se puede encontrar en las librerías, al menos en Latinoamérica, en muchos de sus países. Pero hay un caso especial respecto a México y respecto a España. Durante el franquismo prácticamente se retiraron de las librerías todo lo que tuviera que ver con los libros de Clausewitz. Hago este podcast en especial porque en las universidades todos estos aspectos de la lógica dialéctica están muy rezagados, o están en un estado de desarrollo pero rezagado. De todos los pensadores que sobre la guerra han existido en las más diversas culturas, Karl von Clausewitz figura por derecho propio en lo que cabría caracterizar como la divina triada, junto con Sun Tzu y Tucídides. En los últimos años, algunos de los principales y los principios fundamentales del pensamiento clausewitziano se han extendido a otros ámbitos de la actividad. Entre ellos destacan el mundo de las empresas, los corporativos, las estrategias de conquista y ampliación de mercados capitalistas, todo el imperialismo del siglo XX. Es una evolución que probablemente von Clausewitz le habría costado anticipar a la intensidad en que se ha producido, pero no creo que le hubiera extrañado en sobremanera. La magna aportación de von Clausewitz se singulariza frente a numerosas otras obras de la literatura militar, del pensamiento estratégico, de la historia de la guerra, por diversas razones. Von Clausewitz fue el primero que aplicó mucho de la lógica dialéctica, y en su extrema calidad y alta aplicación para la guerra. Esto no lo exenta de controversias. Hay algunos autores que, por ejemplo, han revitalizado o tratado de hacerlo, pero con desfiguraciones, como Fuller o Liddell-Hart. Se ha argumentado que el pensamiento clausewitziano ya no es adecuado para conceptualizar las guerras de nuestra época, debido a que las guerras en el siglo XX y XXI por lo general ahora son como internas, no interestatales, sino intraestatales, asimétricas y de baja intensidad. La revolución que existe en marcha en el ámbito militar es una consecuencia de los vertiginosos cambios y progresos tecnológicos que ha dado los trabajadores en el área de la tecnología. Por ejemplo, en los últimos 15 años ha habido una
gran discusión entre los clausewitzianos y quienes no lo son, y los que se han apoyado más en el milenario Sun Tzu y sus aportaciones teóricas para las motivaciones, digamos, para motivar grupos a nivel empresarial y todas estas cuestiones que se engloban dentro de las lógicas de la superación personal. En mi opinión, el renovado pensamiento anticlausewiano hace una mala y apresurada lectura de una obra que no es fácil y que no se escribió tal cual como un manual para estrategia, que fue más bien el desarrollo del pensamiento primario de para qué explicar los conflictos bélicos y todas sus particularidades. Y esto nos lleva a una segunda razón. Durante mucho tiempo se argumentó que von Clausewitz, al morir repentinamente de cólera a una edad pues relativamente joven, no pudo llevar a la conclusión las líneas de su fuerza de pensamiento y la lógica dialéctica que aplicó cuando todavía estaba como soldado en el mundo de la acción bélica. Él mismo afirmó que de los 8 libros que componen su magna obra, solo podía considerar terminado el primero. Los restantes quedaron en estudios de elaboración diferentes, estadios en particular poco trabajados. También es difícil, imaginar el nivel al que hubiera podido llegar el autor si hubiera tenido 15 o 20 años más de vida para teorizar y profundizar en las líneas dialécticas de pensamiento y del método. Y es curioso, pero bueno, permite reflexionar que falleció cuando su gran creatividad había logrado aquilatar relativamente bien el enfoque plasmado en su obra. Por supuesto que varios de los tratadistas que lo han diseccionado han puesto en relieve que von Clausewitz escribía orgánicamente, entre comillas, es decir, dando vueltas y vueltas a los conceptos y a su soporte histórico. En los últimos años, los análisis de sus aportaciones se han multiplicado y revelado vetas esenciales, un método que innovó sustancialmente al considerar la guerra como un fenómeno político-social y del que se sirvió para aprender su sustancia. Todo ello ha dejado muy atrás las exégesis clásicas tras sus accidentadas recepciones en países fuera de Alemania y sobre todo en el mundo anglosajón. No está de más recordar que fue hasta 1976 hasta que por fin se dispuso una traducción que hizo justicia al original del autor, y es precisamente la que me baso para hacer esta lectura de la traducción estándar al español, que fue publicada por el Ministerio de Defensa de Alemania. Hay una tercera razón. Von Krieg no es una obra fácil de leer. Su autor fue mucho más que un estratega militar, también fue un historiador. Digamos que podría también llegar en la categoría de un filósofo o un científico y político. Un soldado con amplia experiencia en el campo de combate y del trabajo del Estado Mayor, desde los planteamientos más simples hasta los más elaborados. La obra está escrita de forma un tanto irregular, a veces un poco con formulaciones muy brillantes y a veces con muchas vueltas a las cosas. Se basa en un profundo conocimiento de la variabilidad histórica de los objetos de estudio. Utiliza el método dialéctico, que no es hegeliano y que ha multiplicado las falsas percepciones en su interpretación. No es de extrañar que su destino recuerde en alguna medida al de las grandes obras de su compatriota Karl Marx. Todos la citan, pero ¿cuántos los han leído con crítica y analítica y sobre todo análisis dialéctico? Pero seguramente hay gente que tiene capacidad de análisis dialéctico y por supuesto que lo reconozco también si me está escuchando. Bueno, entonces De la guerra es un legado de un gran pensador, pero no está encerrado en torres inalcanzables de marfil. Viene de alguien que vivió y en primera línea los horrores y las cuestiones de la guerra.
Sin embargo, se atrevió a ponerlo de forma descriptiva y didáctica y analítica. Nunca trató de escribir un manual de comportamiento operativo que fuese en el plano estratégico o táctico para el jefe militar. Podría quizá afirmarse que su obra fue el fenómeno de la guerra, lo que el seminal libro de Charles Darwin fue la teoría de la evolución, o el de Adam Smith a la economía. Al estudiar la guerra, le llamó como la parte de la existencia social del hombre. Von Clausewitz fue consciente de que era preciso combinar lo más estrechamente posible el conocimiento y la capacidad. De aquí puede interpretarse que la importancia de extraer lecciones de las experiencias históricas. El autor consideró que la guerra no es ni una ciencia ni un arte, pero podría ser una mezcla entre las dos. Lo que este haga será la mejor regla, señaló con más de una ocasión. La mera teoría nunca podría producir algo cuya existencia confirme la experiencia y los resultados de la victoria. Este pensador prusiano se aproximó al fenómeno de la guerra en 3 niveles de complejidad creciente. En un primer nivel, la guerra se describe como una lucha a dos. Viene una palabra en alemán que yo no domino, entonces solo diré la traducción en español. A una escala muy amplia es un acto de fuerza destinado a obligar al enemigo a doblegarse ante nuestra voluntad. Dado que los adversarios persiguen la misma finalidad, la guerra es un fenómeno interactivo que teóricamente puede llevar a una escalada sin fin hasta que uno de los contrincantes se declare vencido. Ahora bien, el fenómeno no se produce en un ámbito abstracto, sin embargo Clausewitz sí lo llevó a ese nivel también, sino en contextos determinados. La guerra no es solo un acto político, sino el auténtico instrumento de la política, es decir, la continuación del tráfico político que se ejecuta o lleva a cabo, aunque en su caso con la adición de otros medios. Libro primero, capítulo primero. Abreviarlo al español de una forma más simple. Que la política no es más que la continuación de la guerra, pero por otros medios. Esto es muy importante para la gente que estamos llevando a la praxis todo el conocimiento marxista y leninista, y tener claro que Marx leyó a Clausewitz y entender que la política no es ningún tipo de diplomacia o matización de conciliación entre dos partes irreconciliables. Sí, ya lo definió Clausewitz, pero continuemos. Finalmente, que es la tercera y la más completa caracterización del fenómeno social de la guerra, se fundamenta en lo que denominó la notable Trinidad. Se trata de una construcción conceptual que permitió al autor diferenciar aquellos aspectos que son objetivos e intemporales en el fenómeno objeto de estudio de otros que son subjetivos y cambiantes. La tan discutida y hoy algo oscura definición original de la Trinidad, concepto teológico por excelencia, cabría exponerse en términos actuales como la brutalidad en la guerra, la creatividad estratégica y la racionalidad política, o en la terminología más cercana al original, la interacción entre la pasión, el azar o la casualidad y el cálculo.